Comunidad de Prensa Atlanta, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda con muchísimo gusto Irene Díaz Bazán. Gracias por conectarse con Prensa Atlanta. Tenemos información muy importante precisamente en el mes de abril, mes de la donación de órganos. Estamos con Carlos Castro. Carlos, acércate un poquito más. Él es educador de la organización Lifelink of Georgia, quien tiene datos, información muy importante para aportar a nuestra comunidad. Carlos, gracias por estar con Prensa Atlanta. Muy amable. Gracias y buenos días. Buenos días. En el mes de la donación de el trasplante de órganos, ¿cuáles son los esfuerzos que Lifelink ha hecho en pro de nuestra comunidad? Nosotros venimos trabajando como organización del sector salud en una estrecha coordinación con los hospitales del estado de Georgia y con todos los centros de trasplante que hay acá. El año pasado, en el ejercicio fiscal, hasta el año 2024, hemos tenido, y quería comentar esto contigo, un incremento de más del 18% en la cantidad de donantes que han tenido ese buen criterio, ese buen sentido de registrarse como donantes y permitir darle vida a muchísimas más personas para que tengan una segunda oportunidad. Y acá hay un elemento, digamos, un poco de prorrateo matemático, ¿no? Prorrateo matemático. Uno podría decir que hay un donante y hay un trasplante. Hay 100 donantes y hay 100 trasplantes. Pero esto no es así, porque cada donante, por lo general, dona más de un órgano, ¿sí? O sea, un donante que está donando 2 riñones ya está ayudando a 2 pacientes diferentes. Un donante que dona sus pulmones también está donando a 2 pacientes totalmente distintos. Y así podríamos seguir porque hay muchos donantes inscritos que han marcado en su tarjeta que donarían cualquier órgano que estuviera en buenas condiciones, más allá de lo que la familia pueda decir. Porque es importante, amigos, oyentes, mencionar que cuando una persona firma el documento de registro de donantes, está autorizando a los centros de trasplante a poder hacer uso de estos órganos. Y desde el punto de vista legal, la decisión, la palabra final, el último deseo de una persona que se ha registrado no puede ser cambiado por la familia. La familia simplemente tiene toda la oportunidad de despedirse del ser querido, pero los órganos que se donan, estando el documento escrito, no hay marcha atrás, ¿sí? Entonces, es importante para los familiares saber entender que cuando un hijo, un esposo, un papá, una mamá han firmado el registro de donantes, esto es palabra final. Excelente. Lifelink ha cumplido 30 años ayudando a miles de personas a tener una segunda oportunidad de vida. Esto no solamente involucra a los sobrevivientes, sino también son núcleos familiares enteros que, Carlos, hemos tenido la oportunidad de entrevistarlos año tras año, no solamente durante el mes de abril, sino a lo largo de este periplo periodístico en el que hemos podido recopilar testimonios de madres de familia, de padres de familia, de hijos, de jóvenes, de adolescentes, de niños que han tenido esta oportunidad de permanecer con vida y de hacer sus vidas prácticamente normales. Efectivamente, generalmente después de un trasplante de órgano hay un proceso que hay que cumplir para tener una buena adaptación del órgano en un cuerpo nuevo, ¿no? Entonces, esto toma una temporada, no es muy grande, en 90 días, 3 o 4 meses, generalmente el órgano que ha sido exitosamente trasplantado se adapta muy bien al nuevo cuerpo. Y esto permite que la persona haga una vida prácticamente normal. Obviamente, dependiendo del tipo de órgano, hay ciertos elementos un poco restrictivos
en el tema de la comida, ¿no? O sea, hay que llevar en casi todos los casos una dieta saludable, razonable y un nivel de ejercitación también que ayude a mantener una buena actividad esqueleto-muscular, ¿no? De eso se trata, para que el órgano trasplantado pueda durar lo más posible. Actualmente, el promedio de tiempo de un órgano trasplantado está entre 17 y 21 años, ¿no? O sea, ese es el término de vida en promedio que un paciente que ha recibido un trasplante podrá vivir. Esa es una excelente información que estás compartiendo con nosotros y que yo quisiera acotar. Un joven, por decir que ha sido receptor de un riñón a los 12 años de edad, sigue siendo joven, después de 14, 15 años, es el momento de volver a trasplantar otro riñón. ¿Es posible? ¿Es viable? Claro, es viable un segundo trasplante, sí funciona, claro que sí. De hecho, lo hemos experimentado exitosamente. Pero cuando yo te hable, y quizás omití un dato, en que el trasplante puede permitir un promedio de 17 a 21 años más de vida, estamos hablando del promedio de recipiente de edad, ¿no? Estoy hablando de una persona entre los 35 a 45 años, ¿no? Entonces, ahí sí el factor es de 17 a 21, pero un hombre joven, un trasplante de riñón, de hecho, dura más de 30 a 35 años, y tenemos casos que están vivos de gente que ha tenido hace 20 años un trasplante cuando tenía 35, hoy tiene 55 y juega un fulbito. Y se juega un fulbito. Muy bien. Hace falta concientización por parte de los miembros de nuestra comunidad para saber o reconocer la importancia del tema de donar órganos, de enlistarse, de registrarse en una página web, por ejemplo, en la página de Lifelink of Georgia, porque realmente a veces las personas relacionan este tema con la muerte y hacen caso. Es que es un tema y hacen relacionado caso con la muerte. Lo que pasa es que los latinos creemos que nunca nos vamos a morir, no queremos morirnos y segurísimo que vamos a vivir 3000 años, ¿sí? Recuerda que el tema de la concientización, el tema del entendimiento de lo que es la donación, lo que es el trasplante de órganos, tiene una relación directa con el nivel educativo de la gente, ¿sí? No hay que ser en esto un poco clasista, pero es importante decir la verdad. La gente con un mayor nivel de educación, que ha pasado por el colegio, la universidad, el college y cosas por el estilo, tienen un concepto de lo que es la muerte muy diferente de la gente que tiene un nivel de educación más bajo, que viene de zonas rurales, ¿sí? No es que la zona rural de la gente no sea buena, es re buena, pero la educación no ha llegado a estos pueblos, a estos lugares apartados de las grandes ciudades. Entonces la gente nunca ha tenido la oportunidad de discernir sobre qué, donación de órganos, trasplante. Entonces eso es importante resaltar, ¿no? Aquí, en las campañas educativas que hacemos para la comunidad hispana, nos damos cuenta que hay una gran cantidad de gente, un porcentaje elevado de personas que jamás en su vida, en sus pueblos de origen, han escuchado hablar de donación de órganos. Y vienen acá y por primera vez aquí escuchan a alguien que les habla de este tema, que para ellos es un poco ciencia ficción, ¿no? Donación de órganos. ¿No? ¿Cómo es eso? Me sacan un corazón, se lo ponen a otro. Entonces es importante que la educación tenga un sentido no solamente informativo en números y estadísticas, sino en un tema de conciencia. La pregunta del millón es, ¿qué me voy a hacer yo con mis órganos el día que me muera si no los donan? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un buen banquete para los gusanos. Otra cosa no va a ocurrir, ¿sí? Y no habré permitido que otra persona tenga la opción de una segunda oportunidad de vida. Lo cual para mí se llama un egoísmo absoluto, radical y extremista. No podemos hacer eso. En mi opinión, no. Si yo me muero porque me llegó el momento, crea en el Dios que crea,
ya me fui, no hay nada que hacer, que mis órganos, por lo menos, si no fui tan buena persona en vida, quiero ser el héroe muerto, ¿sí? Y que mis órganos sirvan para otro padre, para otra madre, para otra persona, a tener unos años más de vida, a disfrutar de los hijos, los nietos, las graduaciones, los matrimonios. De eso se trata la vida. Ahora también cabe mencionar y destacar que uno puede ser un donante vivo de un órgano. Efectivamente. Hay un caso que está recorriendo las redes sociales, bueno, esto tiene que ver mucho con inmigración, pero es un hermano venezolano que ha viajado a los Estados Unidos para ser donante de riñón de su hermano, porque tiene que haber un estudio de compatibilidad de órganos. No todos, pese a tener buenas intenciones de donar el órgano a un familiar cercano, incluso a un esposo o a una esposa, no todos somos compatibles con estos donantes. Entonces, pero en este caso, los hermanos han buscado la felicidad mutua, uno donando y el otro recibiendo, para preservar la vida. El caso en aquí precisamente es que inmigración arrestó al hermano que había viajado para ser donante, pero ese es otro tema. Pero siempre hay una oportunidad de ser un donante vivo. Sí, hay esa hay una oportunidad sí. Con dos órganos específicamente y muy específicamente señalados. El riñón es uno, una persona que es compatible con una persona que está enferma de fallo renal, y se hace el estudio de compatibilidad y se determina que es positivo, entonces puede haber esta figura del donante vivo. La otra es la porción superior del hígado, ¿sí? Una porción específica del hígado se extrae y se trasplanta en un paciente, y en ambos casos, sobre todo en el que dona, se vuelve a regenerar pronto. Excelente. ¿No? Entonces, en pocos meses tu hígado está como al inicio de la historia, ¿no? Apto, sí. Lo cual es muy, muy, muy interesante. Tenemos una pregunta. Sí, es pregunta relacionada a la manifestación de voluntad de donar de una persona. Como vemos, si una persona en vida no pudo manifestar su voluntad de donar y fallece, ¿es la familia tiene potestad de donar los órganos? Excelente pregunta. Exactamente. Excelente pregunta, gracias. Si la persona no tuvo tiempo, ocasión o se le pasó registrarse como un donante de órganos, en este caso sí es la familia la que tiene la voluntad o el derecho de aceptar, de aprobar la donación. Y en el tema de la familia se va por orden de vínculo, ¿no? O sea, primero el esposo o la esposa, ¿sí? Si uno es soltero o está viudo, entonces los padres. Si no hay padres, el hijo mayor. Si no hay padres ni hijos, el hermano, ¿no? Mayor. Y esto nos ha pasado en muchas ocasiones, que acá, como todos sabemos, lamentablemente hay mucha gente inmigrante que viven solos, o varios muchachos en un cuarto, en una habitación, ni siquiera son familia entre ellos, pero así son las cosas de la vida. Y entonces hay que llamar al país de origen, porque siempre hay alguien que dice, no, yo conozco a este güey, su familia es de tal estado, de tal ciudad, y por aquí buscamos un teléfono. A veces los consulados amablemente ayudan a ubicar a la familia, y entonces hay una grabación de esta autorización telefónica, ¿no? Verbal, para seguir adelante con el proceso. Pero buena pregunta. ¿Cómo es, en el caso de los Estados Unidos, manifestar la voluntad de donar? Por ejemplo, en otros países, la manifestación de ser voluntario de donación de órganos está en el ID. Ahí, si una persona muere en un accidente o en un hospital y en el ID dice que es donante de órganos, igual es el acá. Estado o el hospital o quien fuera pueden decidir. Aquí en Estados Unidos, ¿cómo es? No está en el ID. En la Está licencia, en la licencia de En la conducir. licencia. En la licencia está. Sí. Te ponen un corazoncito rojo. Pero la pregunta es buena. Sí. Porque estamos hablando de la licencia o el ID, y no todos tienen, ¿ok? No todos tienen ID. Hay muchos que también teniendo licencia, al momento que le dieron la licencia en el departamento de vehículos,
no le preguntaron, ¿quiere ser donante? Porque se le pasó al empleado. Así es. ¿No? Entonces el tipo no fue consultado sobre eso, ni pío, le dan su licencia y no tiene el corazoncito que lo identifica. Entonces esa persona, si lo desea, puede entrar a la página de internet, como la señora Irene mencionó, a la página de LifeLink, registro de donantes. Incluso en español. Hay en español, sí, Sí, en los idiomas. Y tú te inscribes y se acabó la cosa. Tienes un password que tú lo guardas y si un día quieres desregistrarte, también lo puedes hacer, ¿no? Hay estas formas, como mencionamos al inicio, la licencia de conducir es una, online, en la página de internet, y también en muchas ferias y eventos tenemos unos registros que son una tarjeta que uno llena manualmente, pone su nombre ahí, Juan Pérez, su dirección, bla, 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 el país de nacimiento y su fecha de nacimiento, y también marca uno qué órganos quiere donar, porque esta opción está. La gran mayoría marca todos, porque no tiene sentido decir, no, yo dono el hígado, el pulmón, pero mi corazoncito no. Sí, o sea, estamos grandes. Muy bien. Córneas, ¿verdad? Sí, Claro. córneas y tejidos también. Claro, todo lo que es la parte de córneas en el aspecto oftálmico son una maravilla, porque hay gente que por diversas razones ha perdido la vista totalmente o casi totalmente y no pueden hacer una vida normal, no pueden manejar un coche, no pueden leer el periódico, entonces es un poco problemático esa limitación que te da la vista. Un trasplante de córneas queda cañón, puede ir al mundial de tiro y hasta sacar medalla de plata. ¿Y qué condiciones de salud debe reunir el donante? Por ejemplo, para donar sangre, en mi caso, me dijeron, tú has tenido hepatitis a los 15 años. Me dijeron, tú nunca vas a poder donar sangre. Para donar órganos, ¿cuáles son las condiciones que debe reunir? Bueno, el donante? naturalmente hay un par de restricciones muy importantes, que es no tener hepatitis C activa. Si la tuviste en el pasado y tu nuevo análisis de sangre indica que ya no tienes esa condición, puedes ser donante de órgano. O si tienes un problema de cáncer también, que está haciendo una metástasis, que se está expandiendo. Obviamente sería un poco absurdo a un paciente en esas condiciones intentar hacerlo donar. No creo que sea lo más adecuado. Lejos de ayudar, puede ser un poco Riesgoso. ¿no? Entonces eso no. Sin embargo, hace 2 años, contra todo pronóstico, la gente que tiene HIV, sí, se han convertido en donantes, pero siempre hay un pero y un naranjo entre ellos, entre pacientes con HIV. Hay pacientes que tienen HIV, que tienen fallo renal, fallo hepático, fallo cardíaco, bronquio respiratorio. Entonces, otro que tiene HIV, pero que está tratado, está siendo medicado, ¿correcto? Esto es muy importante, no es así nomás cualquiera que tiene HIV, no. Hay que tener ciertos controles médicos permanentes, mensuales, y estar en una buena condición, ¿no? Y muchas veces se le llama no portador del virus. Lo tiene en un estado latente. Y sí puede salvar a otras personas que tienen esa misma condición. Excelente. Estamos con Carlos Castro, él es educador de la organización LifeLink de Georgia. Aquí estamos hablando de un tema muy importante en el mes de abril, mes de la primavera, mes del renacer a la vida. Del renacer a la Así vida. es. Se ha quedado muy poético, Carlos. No, ya desde que estoy leyendo a Becker he cambiado. Siempre con su chispa costumbre. De polen. Ah, sí. Y el polen. Con color. Así es. Así es. Mira, este es el problema del polen. En realidad esto es rojo. Me he vuelto amarilla.
Bueno, ¿dónde podemos ubicar, relacionarnos, tener, sí, tenemos otra pregunta, pero ¿dónde podemos ubicar a LifeLink of Georgia? Nosotros lo conocemos hace muchos años a través de entrevistas, en la celebración del mes de abril, a través de los artículos que escribe en nuestra revista Raíces, Carlos Castro, quien en un español bastante educado nos puede llevar por el sendero del saber y además que nos motiva a tomar decisiones importantes. Me hace llorar. El sendero del saber. Ni siquiera me dirige una mirada. No, mira. El polen. El polen lo tiene limitado. Yo quiero invitar a la gente que nos está escuchando o nos está viendo que se informen más sobre este tema, es muy importante. Antes de tomar una decisión en este tema, hay que leer bien, hay que enterarse de los pros y los contras, es muy importante tomar una decisión bien concienzuda, bien evaluada. Yo les invito a visitar la página que es www.lifelinkfound, de foundation.org, lifelinkfound.org. Allí van a tener en español y en inglés toda la información que la fantasía les lleve. Es importantísimo estar enterado de todo esto. También nos pueden llamar a nuestro teléfono directo aquí en la oficina de Norcross, 770-225-5465. 770-225-5465 y preguntan directamente Carlos en Spanish. Y ahí entro yo a taller. Castro, muy bien. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, ya que se ha hablado de las condiciones de salud que deben tener tanto donante como receptor, ¿cuáles son las condiciones legales ahora en este ambiente de tensión migratoria? Bueno, el tema me gustó, está buena la pregunta. Para ser un donante no se necesita ser ciudadano, nacido aquí, nacido allá, naturalizado, residente, permanente, temporal. No tiene ninguna restricción. Pero uno puede decir, yo quiero ser donante, y se acabó. Pero para ser un receptor, sí. No, tampoco, contra lo que muchos pueden creer. A ver, ¿cuál es la diferencia entre preparar un trasplante para una persona que es ciudadano, que es naturalizado, que es permanente residente o temporal residente, y otra persona que no es nada, que no tiene ninguna de estas condiciones migratorias? Simplemente que el 90% de los primeros que te he mencionado tienen un seguro médico, todos casi, o Medicare o Medicaid según su edad. Sí, yo no conozco muy pocos que sean ciudadanos o residentes permanentes que no tengan un seguro médico. En cambio, lastimosamente, en este estado, en Georgia, la gente que no está en estas condiciones migratorias, que está, como llamamos, sin documentos, no es aceptado por ninguna compañía de seguros médicos. Exacto. ¿Correcto? Esa es la única diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Los que sí tienen, inmediatamente los médicos envían el sustento a la compañía de seguros y la compañía de seguros consiente en asumir el pago. Normalmente es del 90 a 95% del costo. ¿De cuánto estamos hablando? Un promedio, digamos, de 175 a 200 mil dólares según el tipo de órgano, ¿no? O sea, hay órganos que tienen más complejidad que otros. Prácticamente hay que vender una propiedad para hacer una... Prácticamente, yo te suelo hacer una rifa mejor. Voy a sacar más plata. Entonces es importante tener eso en consideración. No es que a uno se le favorezca y a otro no. No. Eso no es verdad. Tajantemente no es verdad. Conozco gente que no tenía ningún estatus migratorio y ellos de su propio bolsillo han roto el chanchito, el marranito, la alcancía y han ido al hospital y dicen, acá está, con 350, toma y ponme la música que voy a bailar un tango. Otra gente
que no ha tenido esa disponibilidad monetaria, ha hecho unas juntas, no sé cómo le llaman acá, pandero, ¿no? O sea, una chancha, no sé. Entonces, amigos, primos, vecinos, gente que lee la revista Raíces, gente que escucha a la señora Irene, ponen su billete y la gente a veces consigue y sobrepasa el valor del costo de la cirugía. Ojo con esto que digo, lo que se está pagando no es el órgano, se está pagando la sala de cirugías, La operación. el costo de la operación, el pre-internamiento hospitalario antes de la cirugía, el post-hospitalario y sobre A los todo, anestesistas, a lo todo el más equipo. importante, las medicinas, La medicina. para evitar el rechazo. Que son caras, ¿no? Son más caras que poner un aviso en Raíces, ¿no? Es recontra caro. Entonces hay que tener todo esto en consideración, ¿sí? O sea, repito nuevamente, si usted no tiene un estatus migratorio, pero tiene amigos, tiene contactos en los medios, en algunas compañías, seguramente que a uno le ayudan. Eso es muy importante. Porque a veces la gente confunde y dice, no, yo no tengo papeles. No me van a dar ningún trasplante ni ningún servicio. No. Eso no es No así. se le niega. No se le niega. ¿Ok? Porque las compañías de seguros, en cuanto reciben el reporte médico final de que esta persona necesita el trasplante, las compañías de seguros mandan el cheque al centro de trasplantes o el Transplant Center y listo. Caso cerrado. ¿Un centro de trasplante hay aquí en Georgia o en algún otro estado? No, hay en todos los estados. En todos los estados. En California Acá hay como estamos- 23 o 25 actualmente. O sea, para empezar, hay que decir que casi todos los hospitales, Tiene un centro de trasplante. Grady, Piedmont, Northside Hospital, el de Dalton, el de Gainesville, el de Macon, el de Columbus, todos tienen centros de trasplantes. Es una maravilla, ¿no? Sí. Vivir en un sitio donde no tienes que irte pues como de Y estar en Chiclayo a... La gente tiene que ir de Chiclayo, Chiclayo Perú. a Motupe, para el centro de trasplante de Motupe, ahí le hacen su trasplante. ¿No? O sea, es algo increíble. Que Motupe esté más avanzado que Chiclayo. Para las personas que no saben qué es Motupe, es un poblado en el ¿Cómo? norte Tremendo. del Perú. Una zona industrial enorme. Y pertenece al departamento de Lambayeque, en el norte del Perú. Que tengo que explicarlo en un español básico. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Compartan esta información. Estamos celebrando el mes de las donaciones. Si necesita información, le vamos a pedir a Carlos Castro, quien es educador para la organización Lifelink of Georgia, quien además está constantemente muy activo en la comunidad, en las ferias de salud, en los eventos comunitarios, llevando esta información importante y la concientización sobre la importancia de donar órganos, sin importar las condiciones. Yo quiero finalmente agradecer a la ¿Por qué señora me miro? Irene Díaz Bazán, presidenta del directorio de la revista Raíces y su mundo digital, por darnos siempre la oportunidad de hablar face to face con la gente que nos escucha, con la gente que nos ve. Siempre para mí es un gusto brindar la información porque para eso me han parido, para ayudar al prójimo. Al prójimo, así Y es. eso es lo que me mantiene vivo. Muy bien. Muchas gracias. Me gustaría, antes de terminar, leer esto que se ha escrito. Parece un verso, pero que está dedicado a nuestra comunidad. Dice: saludos a Lifelink, 30 años ayudando a miles de personas a tener una segunda oportunidad de vida. Donaciones y trasplantes. Abril es el mes de la primavera y de la esperanza de vida. Gracias, Carlos, gracias. por estar con nosotros. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas tardes.